Una de las preguntas más importantes que se hace en una institución de formación bíblico-teológica es ¿qué es la predicación expositiva? Porque aprendemos la palabra de Dios con el fin de transmitirla a otros. Es como dice en el Salmo 107, envió su palabra y los sanó. Y aquí en IPSTE estamos convencidos de que la palabra de Dios puede sanar vidas. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué predicar la palabra de forma expositiva? Antiguamente se ha pensado en distintos tipos de predicación. Se ha hablado de la predicación temática, la predicación narrativa y la predicación expositiva, y muchos han asociado el término predicación expositiva con desarrollar un texto, versículo por versículo, en plan comentario de texto. Pero entendemos otra cosa. Entendemos que la predicación expositiva consiste en una forma de transmitir la palabra de Dios con varios elementos, varios componentes esenciales, fundamentales. Y se pueden ilustrar con unas fichas que tengo aquí. Por ejemplo, entendemos que la predicación expositiva se basa antes que nada en un mensaje de la palabra de Dios. No es un mensaje basado en temas de la actualidad, no es una historieta que cuenta el predicador, no se basa en fenómenos de música, de redes sociales. Es algo que se basa en un mensaje de la palabra de Dios, porque esto es lo que las personas necesitan. Y luego es un mensaje basado en la palabra de Dios que gira en torno a una idea central. Esto se puede llamar la tesis, el argumento, el concepto clave, pero entendemos que cada pasaje de las Escrituras gira en torno a una idea. Intentamos expresar esa idea en una oración, con un sustantivo, un verbo, una idea completa. Y la idea central contesta a dos preguntas. La primera pregunta es ¿de qué está hablando? Y luego ¿qué dice acerca de eso? Por ejemplo, si pensáramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos preguntáramos de qué está hablando ese texto en Juan 3:16, uno diría, habla de Dios, habla del amor, habla de la salvación, habla de la vida eterna, pero no está hablando de ninguna de esas cosas. Está hablando del grado del amor de Dios. ¿De qué manera ha mostrado Dios su amor? Y la segunda pregunta que dice acerca de eso es, ha mostrado su amor hasta sumo grado, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, la idea central sería, Dios ha demostrado su amor enviando a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Y así en cada pasaje de las Escrituras. Si miráramos en Génesis 32, cuando Jacob lucha con un ángel, sacaríamos una idea central de que el que influye para bien, aprende a insistir en oración. El que influye para bendición, insiste en oración. Si pensáramos en Hebreos 3, que empieza a hablar del reposo de Dios, diríamos los que conocen el reposo, los que continúan con Cristo. Y en cada pasaje intentamos sacar una idea central. Y luego, un segundo aspecto de la predicación expositiva, después de la idea central, después de que salga de las Escrituras, tenemos que pasar esa idea central por la propia vida del predicador. Como el árbol absorbe agua por las raíces, la incorpora en la savia que corre por el mismo árbol y luego se evapora por las hojas, así el predicador incorpora la idea central en su propia vida. Lucha por aplicar a su propia experiencia esa verdad que ha descubierto en el pasaje bíblico. Y luego
Un tercer aspecto de la predicación expositiva es que intenta desarrollar esa idea central en un esquema ordenado, un bosquejo de puntos que amplían, que aclaran la idea central, para que los oyentes puedan seguir el razonamiento que sale del texto. Y luego la predicación expositiva siempre tiene un propósito también, siempre apunta a algo. Y el predicador siempre se hace la pregunta, ¿qué espero que Dios haga en la vida de mis oyentes a raíz de haberme escuchado en este sermón? ¿Qué deseo que sepan que no sabían antes? ¿Qué deseo que sientan de todo corazón que no sentían antes? ¿Y qué deseo que hagan diferente en su vida, su práctica, su vida cotidiana que antes no hacían? Porque la palabra de Dios es siempre para dar cambios en la vida de las personas. Ahora, en todo esto, la predicación expositiva, lo más importante es que el predicador esté en sintonía con Dios mismo. Jeremías 23 habla de estar en el secreto de Jehová. Y el Señor dice al profeta, si hubieran estado, está hablando de los falsos profetas, si hubieran estado en mi secreto, darían mi mensaje al pueblo de Dios. Hace falta estar en secreto con Dios, aprender de Dios. Es como recibir panes y peces de Jesús para poder repartirlos entre la multitud. Porque lo que siempre buscamos es que los hermanos reciban algo para su corazón. Siempre vienen al culto. Ser cristiano en este mundo tan complicado en que vivimos es difícil, muy difícil. Y los creyentes llegan el domingo con la lengua fuera. Vivir con Cristo, con coherencia, haciendo el bien y no el mal, no es nada fácil. Y cuando llegan al culto necesitan urgentemente recibir alimento para su alma, panes y peces, para que se llenen de Cristo, para que salgan habiendo aprendido algo nuevo acerca de Jesucristo. Y es como dice el Salmo 119, 32, dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando tú ensanches mi corazón. La predicación expositiva intenta ensanchar el corazón poniendo a Cristo delante de los hermanos para que luego cada uno en su pequeño mundo corra en los mandamientos de Dios. Entonces, resumiendo, la predicación expositiva es abrir un pasaje de la palabra de Dios en torno a una idea central que el predicador primero aplica a su propia vida y luego, habiéndola pasado por su experiencia, aplica a la vida de sus oyentes, para que sepan algo, para que sientan algo y para que hagan algo diferente. Entonces, aquí en IPSTE entendemos que esto es lo que tiene poder, cuando la palabra de Dios se predica de forma expositiva. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué es tan importante la predicación expositiva? Si entendemos un poco lo que es, bueno, es importante porque es la única forma de que los hermanos escuchen la voz de Dios. Escuchar la voz de un predicador no cambia a nadie. Escuchar noticias de la actualidad tampoco. Escuchar lo que han puesto en la hoja del calendario de taco tampoco. Lo que cambia, lo que ministra, lo que consuela, exhorta, edifica a los hermanos es un mensaje de la palabra de Dios que cruza el puente desde el mundo antiguo, el mundo bíblico, al mundo real, actual, en que cada creyente se mueve hoy en día. La tercera pregunta, además de qué es y por qué es importante, ¿cómo hacer esto? Creo que lo más importante es recordar que la predicación que gusta, y no solo porque guste, gusta porque edifica, bendice, exhorta, consuela a los hermanos. Es la predicación que resume tres elementos: que sea fiel a la palabra de Dios, que sea pertinente a la vida real y luego que sea claro, en que los hermanos puedan salir de la puerta después del culto recordando la idea central y el desarrollo para que luego de lunes a sábado aplicar esa verdad a su propia vida. Es lo que intentamos hacer y comunicar aquí en IPSTE y esperamos que pueda ser la
la norma, la normativa en cada iglesia local. Que el Señor os bendiga.